Y además de esta última hora, ya sabéis que en este marcador de Radio Marca estamos todos los días intentando visitar diferentes redacciones periodísticas, diferentes lugares en los cuales los medios de comunicación siguen trabajando y actuando. Es cierto que ha habido muchas veces que hemos tenido que llamar a casa, porque claro, hay mucha gente que está trasladando la redacción a casa, y hay otros que algunos están en casa y otros están en la redacción o en el plató, como es el caso, por ejemplo, de la redacción de Ya es Mediodía, donde todos los días en Telecinco a mediodía, de ahí el nombre del programa, claro, podéis ver a Sonsoles Onega. Hola Sonsoles, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Lo primero, todo bien, la familia bien, lo digo porque siempre debemos preguntar a Sí, gente, digo, claro, ahora que estás en el otro lado, pues te pregunto yo a ti si estáis todos bien. pues todos bien, gracias a Dios, ¿eh? Y los grandes, que los tengo muy grandes, una abuela de 94 años, nada más ni nada menos, que los cumplió el domingo, y los pequeños, el más pequeño, 7, y hoy en toda esa franja, afortunadamente, y toco madera cada 5 minutos, estamos todos bien. Bueno, pues eso es lo más importante. Y lo segundo que te tengo que preguntar también, Sonsoles, es si ya me imagino ya más o menos la escaleta de mañana y todo ya en la cabeza. No sé si ya plasmado en el folio, pero ya en la cabeza con lo que vais a hacer y todo, ¿no? Pues le quedan 5 minutos o 10 a la preescaleta de mañana para que llegue. O sea que sí, lo que pasa que sabes cuál es el tema, ¿no? Sí, sí. Claro, monotema coronavirus. No podemos hablar de otra cosa. Hay que estar con eso, entre otras cosas, porque no pasa nada más en el mundo. O sea, esto es una cosa absolutamente que esta generación no ha vivido. Supongo que los que vivieron las guerras sí, pero no hay otros temas y no tenemos más remedio que estar únicamente en esto. Ya sé que a veces no sé si por parte de la audiencia no se reflejan los datos todavía, pero dicen, hombre, háblanos de otra cosa. Es que no hay otra cosa. Hay coronavirus y en todas sus aristas que las tiene muchas, y cada día es verdad que también descubriendo cosas nuevas, a gente nueva que está haciendo cosas interesantes, iniciativas solidarias, empresariales, claro, todo lo que deriva de esta pandemia terrible que nos tiene efectivamente en casa, no a todos, pero la gran mayoría sí. ¿Cómo se prepara un programa como Ya es Mediodía en estas circunstancias, Sonsoles? Es decir, ¿qué os ha cambiado la vida a la redacción, que sé que parte está en casa y parte no, Sí. a nivel de trabajo? Me imagino que más dificultad, ¿no? Al final no es lo mismo estar a mano que ya estar a golpe de WhatsApp o de Slack o de Skype con todas las aplicaciones nuevas que hemos descubierto también los Sí, periodistas. vamos a ver, todo tiene su lado bueno y su lado malo. El lado malo es que indudablemente pues somos menos físicamente en la redacción, el contacto no te puedes acercar al cuello de la directora para ver algo en la escaleta, o sea, todo es como a distancia y eso genera sin más incomodidad. Pero luego hay una parte buena que yo creo que ha llegado para quedarse, y lo pensaba justo hoy otra vez, que es esas conexiones de videollamada que agilizan muchísimo la forma de hacer tele, que la facilitan y que te montas un tema en 5 minutos. O sea, si la tele tiene algo difícil es que siempre tienes que mover un equipo, allí donde quieres hacer un testimonio en directo o tener una imagen ahora ya no. O sea, ahora el móvil ha entrado en la pantalla con yo creo que todavía no al 100% de calidad, pero eso nos ha descubierto una forma nueva de hacer tele, y está bien que sea así, porque para programas como el que hace Ana Rosa o el que hace Joaquín Prat por la tarde o Ya es Mediodía a mediodía, son programas que necesitan eso, la rapidez y poder estar en los escenarios y con los testimonios de manera muy rápida. Y esto de conectar con las videollamadas, o sea, me parece no el gran descubrimiento porque ya sabíamos que existía, pero sí que se haya podido aplicar a la tele. Y espero que se quede, te lo digo porque nos agiliza mucho y simplifica mucho la forma de hacer tele. Lo que sí me imagino, Sonsoles, es que el primer día en el que te dicen, mira, estas 5 conexiones en directo van todas por Skype y Sí. demás, claro, una se sienta ahí y dice, a ver cómo sale esto, pues claro, Exacto. no tienes No, pero red, es fíjate, decir, Pablo, ha sido muy divertido porque de repente el personaje, el entrevistado, es como director de escena de sí mismo, realizador, cámara, es todo, ¿no? Entonces, hemos visto una progresión espectacular en la perfección del plano, de lo que es el plano. Al principio salían o se les hay veía algunos media Sonsoles boca. que a veces les cuesta un poco todavía, ¿eh? Hay alguno Hombre, que a veces les todavía sí. cuesta.
Sí, se nota mucho el que se estrena. Es primera vez que es una videollamada. Bueno, pues veremos a ver. Otros que se colocan un foco directamente y parecen un vampiro. Ya te digo, el que se corta la cara, el que se come la pantalla porque se pega muchísimo al teléfono o a la tableta o a la pantallita del ordenador, ¿sabes? O sea, que ahí la verdad es que ha sido gracioso. En otras circunstancias, Pablo, esto sería inadmisible. O sea, si hay algo que tiene la tele como mínimo es cierta corrección en la imagen, ¿no? Bueno, pues ahora el coronavirus lo permite todo. Hemos bajado el nivel de exigencia a niveles que no nos podíamos plantear hace un mes, ¿no? Pero, insisto, al final te das cuenta de que eso es secundario y que lo importante es pues el testimonio de un virólogo que te dice sí o no a la puñetera mascarilla, ¿sabes? Ujú. Que es lo que Por andamos ejemplo. un poco ahora todos pensando y viendo si Sí, hay que ponerlas o no. Lo que sí que me gustaría también saber, Sonsoles, a propósito de sí. todo lo que se refiere a la televisión, porque aquí en la radio pues levantas un teléfono y ya tienes una conexión y además es una conexión a la cual Mm. la gente está habituada. Pero sí me gustaría entrar un poco en la forma y la manera, ¿no? Porque entiendo que también a la hora de, como decíamos antes, seleccionar una cosa u otra, una piensa y busca historias. El otro día vi que entró con vosotras un tipo que estaba en un velero, que ahora le han Ah, mandado sí. a Claro, otro pobre, que sitio le han y mandado... No, no, ¿cómo? Que vuelva a Valencia. Pobrecito, creo que se arrepentirá toda la vida de hacer esa conexión. Sí, dime, dime. lo digo porque me imagino, claro, que esto, el primer día en el que una se pone a hacer un programa único y exclusivo de coronavirus, supongo que será un poco como aquí, ¿no? Que claro, nosotros hacemos una radio de deporte y ahora no hay deporte. Te encuentras en un sitio en el que no ves horizonte, ¿no? Y me imagino que eso es el peor momento, por lo menos ha sido así el nuestro, el intentar Sí. coger rodaje. Sí, coger rodaje, luego que tú mismo no te aburras de los temas. Esto te ocurre en el día a día, o sea, tú te tiene que gustar para que gustes, ¿no? al espectador. Luego tenemos también la complicación, por así decirlo, de no repetir los temas que ya ha tratado durante 4 horas el programa de Ana Rosa. Que tienes que intentar aportar otra mirada y pero fíjate, siempre hay temas, o sea, tienes que escarbar un poco más según van pasando los días, pero siempre hay temas. Y luego te das cuenta de que hay otros temas recurrentes. Esto de las mascarillas, Pablo, llevamos pues un mes hablando de ello y de los problemas que genera. El debate de si Mira, protege o no es más, protege. acabo de ver dos personas de la redacción de Radio Marca, una con y otra sin mascarilla. Es decir, todavía no tenemos claro ni, Claro, ni si hay que ponérsela o no. claro, porque pues, fíjate, en todo esto yo creo que lo que genera más incertidumbre y más inquietud en tus oyentes y en nuestros espectadores es la falta de certezas científicas. O sea, nadie te dice de manera taxativa que la mascarilla va a evitar que te contagies, ¿no? Y entonces, o que el test, el que es fiable es este y no aquel. O sea, estamos ahora mismo, yo creo que en un momento súper delicado, que contrasta con la mejoría de la crisis sanitaria, eso es evidente, pero en un momento de muchísima incertidumbre. Y eso genera inquietud en los ciudadanos. Y a veces se sacrifica el rigor informativo, porque un día dices una cosa y al día siguiente dices otra. Hoy en el programa hemos tratado precisamente eso. Hemos dicho, vamos a ver, casi pidiendo disculpas al espectador. Les hemos dicho una cosa porque lo dice la OMS, nada más y nada menos. Y hoy están diciendo la contraria. Es decir, y esto está pasando en el mundo entero. Pero bueno, volviendo a tu pregunta inicial, los temas al final salen, que todos queremos ser originales e intentar sorprender en la pantalla, pero te confieso que cada día se va haciendo más complicado. Y yo te confieso que también. O sea, que es verdad. Sonsole, yo me imagino, no quiero abordar mucho, es verdad, y lo voy a decir así, no me apetece mucho hablar de relación padre-hija y demás, pero sí que me gustaría Sí, saber un poco, porque, claro, tú cuando llamas a tu padre a casa y demás, oye, ¿qué tal estás? Y todo, sí que supongo como los dos sois periodistas, pues comentaréis una cosa y otra, ¿no? A él le tocó vivir la etapa de la transición de una manera muy, muy cercana, ¿no? Que yo creo que es otro de sí. los grandes momentos importantes de nuestro país en los últimos años. ¿Habláis mucho de cómo el periodismo se hace ahora o se hacía entonces, de la dificultad que entrañaba entonces cuando se salía de una dictadura, la dificultad que hay ahora, que no hay absolutamente nada de Sí, información? Lo digo porque el otro día, Sonsoles, me dijo Carlos Herrera que era el momento suyo en los medios de comunicación más sí, difícil que había vivido. Y eso es mucho decir. fíjate. Sí, es mucho decir. Hombre, vamos a ver, socialmente sin duda. En ninguno, salvo los que están cumpliendo 100 años ahora,
recuerdan los estragos de la guerra, ¿no? O haberla vivido en primera persona. Nosotros no. Yo creo que esta es la gran crisis social, económica y añadiré política a la que se enfrenta nuestra generación, pero también la generación de la transición. Yo sí hablo mucho con mi padre, siempre digo en plan de broma que tenemos un chat de WhatsApp en el que arreglamos el mundo cada 5 minutos, ¿sabes? Y entonces, y hay veces que ya cuando colgamos, oye, por cierto, ¿todo bien? Sí, todo bien, porque estamos en lo otro, ¿no? Pero él dice que, por desgracia, la generación de políticos de entonces, esos que hicieron y construyeron España y los que firmaron esos pactos de la Moncloa tan mencionados últimamente, no son los de ahora. Y eso tampoco hace falta ser un gran lumbreras para ver que es así. No existe un Suárez, no existe un Felipe González, no existe ni siquiera un Manuel Fraga, ni existe, fíjate lo que te digo, un Jordi Pujol en el nacionalismo catalán. Es decir, las posiciones políticas son ahora enfrentadas y se han atrincherado de una manera que yo creo que este país no puede emular los pactos de la Moncloa por mucho que se empeñe, porque los actores no son los mismos, con lo cual la obra de teatro será otra, necesariamente. Y yo coincido con los de entonces que será peor. Igual de repente son capaces de sellar un enorme pacto, que es lo que necesitamos para reconstruir lo que quede del país después de esto, pero permíteme que lo dude porque además los grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, que son los partidos sistémicos de este país, que sin ellos no funcionan las cosas, están atados de pies y manos por los extremos. El Partido Popular a la derecha por Vox y el Partido Socialista gobernando a la izquierda con Podemos. Y cuando eres preso de los extremos es complicado llegar a posiciones de consenso. Ojalá me equivoque y ojalá esta generación cuente una edición del siglo XXI de los pactos de la Moncloa, pero lo veo complicado. Pues tienes toda la razón, Sonsoles. Yo, vamos, suscribo punto por punto lo que has dicho y creo que al final, ahora tengo aquí apuntado porque he leído por ahí que haces deporte los domingos, que te gustaría hacer un poco más, que te gusta montar en bici, te iba a preguntar un poco por los deportistas, pero otra cosa que... Uy, no me pongas en ese aprieto. No, son muy fáciles, son muy fáciles, no son difíciles, pero sí que me gustaría también preguntarte un poco, o ya no sé si preguntarte o compartirte, que claro, ahora a mí se me hace muy difícil, ¿no? Y creo que a los medios de comunicación deportiva se nos hace especialmente difícil, Sonsoles, esta labor, pues claro, os escuchamos hablar a vosotros, yo os veo por la mañana y claro, tengo la sensación de decir, ostras, yo vengo aquí a las 8, me siento, hablo, pues antes estaba hablando de si se va a reanudar la segunda B, la tercera. Me resulta muy difícil hacer radio deportiva teniendo en cuenta lo que nos estamos jugando, ¿no? Y creo que incluso a los periodistas deportivos casi nos gustaría más estar en vuestro lado que en el nuestro ahora. No, totalmente. De hecho, cuando decías, te confieso que me pasa lo mismo a la hora de seleccionar o buscar temas, te iba a decir, bueno, y encima es que vosotros no tenéis temas. Sí. Temas de lo vuestro. O sea, es que no hay deporte, no hay partidos, no hay encuentros, no hay nada, con lo cual es mucho más complicado. Así que te entiendo perfectamente. Sí, claro. Es verdad que tenéis esa otra parte desconocida de los deportistas que están haciendo, sobre todo en sus redes sociales, exhibiendo, enseñando una faceta distinta de lo que son. Pero no sé si con eso se llenan muchas horas de programación deportiva, claro. Sí, se llenan, se acaban llenando. También. Precisamente te iba a preguntar por eso, Sonsoles. ¿Te está gustando cómo están actuando los deportistas en la sociedad? Porque es verdad que al principio yo creo que los vimos un poco hasta cierto punto inmóviles, pero luego sí que han metido y han echado el brazo, ¿no? Para poder tender la mano a todos los que lo necesitan. Pues yo creo que sí, que parece que sí, que están haciendo cosas, que sobre todo déjame que te diga que estoy más en esos testimonios inspiracionales que cuelgan en las redes, que es lo que nos llega a nosotros de contenido cuando lo sacamos en la tele, ¿no? Y eso la verdad que me gusta. El otro día pusimos un vídeo que habían hecho para uno de los hoteles medicalizados de Madrid, creo recordar que era el Marriott, y salían un montón de deportistas, pues salía Feliciano, salía Durne, un montón de deportistas, Carlos Sainz, fíjate, ya decía, estoy con barba, no, claro, con barba y melenas, pero si es que vamos a salir todos de aquí con melena, ¿sabes? Y me gustó mucho, porque ellos son ejemplo de esfuerzo, de resistencia, de lucha, y eso sobre todo a los más jóvenes, y a todos en general nos llega, ¿no?
El deporte entonces, Sonsoles, ¿cómo lo está llevando en este Mira, confinamiento? ¿Sí? mal, porque yo todas las mañanas quiero hacer 200 sentadillas, digo, venga, hombre, de verdad, y entonces mal, porque no lo hago. Ya no es que fuera una grandísima deportista, que no, pero es verdad que salía mucho a montar en bici con mis niños y ya no se puede, o largas caminatas con ellos y ya tampoco se puede, con lo cual, pues mal. Yo, por salud, desde luego lo estoy echando de menos, me duele más la cabeza que antes, pero luego por estética no tanto, porque yo me meto en el vaquero y digo, bueno, no hemos engordado mucho. Y eso que tendría motivos, ¿eh? Porque esto de los bizcochos y todo No lo sé, demás es por demás. y que además tienes una cruzada importante contra los vendings y los ultraprocesados. Sí, bueno, tengo un hijo diabético pequeñito y desde que descubrí que toda la alimentación procesada pues era para él prácticamente veneno, que cambiamos radicalmente la alimentación y eso ha resultado absolutamente saludable para todos, no solo para él, que podemos reducir la administración de insulina muchísimo cambiando la alimentación, sino para todos. A mí me vino muy bien porque adelgacé muchísimo. Ahora me preguntan que de qué me he operado, pues no me he operado de nada porque de repente tengo mandíbulas y pómulos y simplemente han sido que he adelgazado 550 kilos pero luego en otro tipo de cosas como dolores de cabeza, malas digestiones, en fin, todo lo que deriva de la mala alimentación se acabó de un plumazo. Así que pues, mantengo la cruzada. Es verdad que abriendo un poco la mano últimamente, porque me dan unos brotes muy malos y a veces, pues eso, ¿sabes? Me Ya, tomo un poco de pero chocolate. así entre nosotros, Sonsoles. El otro día entrevistábamos aquí a una dietista, a una nutricionista, y yo le decía un poco qué Sí, teníamos que hacer. Y claro, me dijo, no puedes tomar bizcocho, no puedes tomar esto, no puedes... Digo, ya, ya, pues que si encima estoy en casa y no puedo comer un poco ya. lo que me gusta, digo, ya es que no, ya no doy abasto, ya sí que No, no. no, no, totalmente. Yo también tuve a una dietista, una experta además en seguridad alimentaria, una tipa fantástica que a mí me gusta mucho y ha estado entrando y entrará en el programa, pero claro, vino un viernes, Pablo, a hablar Uf, de cómo preparábamos el fin de semana. Y claro, yo le dije, bueno, el aperitivo de mañana, una patatita, oye, me dijo que no, y que unas crudités, que cogiera zanahoria con hummus. Y le dije, mira, querida Gema, quizá no vuelvas a entrar en este programa un viernes. Hombre, no, por favor. O sea, yo creo que tenemos que ser también un poco compasivos con nosotros mismos, concedernos alguna licencia y que no pasa nada. O sea, a ver, no vamos a, igual los confinados no nos va a pasar nada por el coronavirus, pero no es que nos vamos a morir de pena. Y sí, sí. tampoco. Yo este año me he quedado sin torrijas de mi abuela, que se las ha regalado a todos sus vecinos. Y yo no he podido ir a por ellas, cosa que tampoco entiendo. Así que aprovecho también para decir que a ver si a los abuelos, hombre, por favor, que vaya un nieto a verles 5 minutos, no lo sé. En fin, que todo es lo que está siendo, básicamente. Me quedan dos preguntas, Sonsoles. La primera, ¿a qué deportista te gustaría llevar allá es mediodía cuando ¿Sí? todo esto termine? A Rafa Nadal. Rafa Nadal me está gustando mucho. El otro día hablaba de que no podía llamarse en su casa y me hacía mucha gracia porque, claro, es que de repente, claro, has descubierto rincones de tu casa que desconocías, por supuesto, llenos de pelusas. Entonces, claro, el gran problema de estar tanto tiempo en casa es que descubres que detrás de la tele se acumula todo tipo de cepas de polvo, o sea, una cosa terrible. Y me gustaría llevar a Rafa Nadal. Vale, pues desde aquí ¿Te se lo, parece se, bien? se lo dejamos dicho. Hombre, perfecto. O sea, me Vale. parecería genial. Yo, de hecho, si pudiera, también elegiría a Rafa Nadal. Oye, coincidimos mucho, Pablo. Sí, sí, coincidimos en muchas cosas. Sí, Y la última, Sonsoles. Aquí en Radio Marca, pues entrevistamos un montón de deportistas, entrevistamos un montón de gente, también como vosotros. Pero, ¿qué programa te gustaría hacer cuando todo esto termine? Es decir, el otro día se lo preguntaba a Juan Ignacio Gallardo, nuestro director, pero ¿vislumbras ese programa en el que podamos reírnos y no llorar al alegrarnos, entre comillas, de que solo hay 500 muertos? ¿Lo tienes en la cabeza? ¿Qué quieres hacer o cómo quieres enfocar ese ya es mediodía o de momento no? a mí me gustaría mover una cámara para ver cómo se abraza España desde el último rincón de la costa de Fisterra, ahí en el norte de Galicia, hasta Zara de los Atunes, ver cómo se vuelve a abrazar este país. Tengo unas ganas de ver gente en la calle, porque además nosotros que, no sé si tú estás, Pablo, en casa o estás yendo a los estudios o cómo lo estáis haciendo, Estoy en la pero radio, los estoy en que la radio.
pues claro, tú estás viendo la ciudad vacía. Uf. Y yo sé que estar en casa es durísimo porque, en fin, todo mi entorno está en casa, etcétera, ¿no? Pero salir y ver las calles de tu pueblo, yo vivo fuera de Madrid, cerrados los bares, la Gran Vía, el primer día te llama la atención, ya a la cuarta semana te da una pena profundísima. Y dices, Dios mío, qué pena más grande, ¿no? Todo cerrado con el, pues eso, con el cierre echado. Y estoy deseando poder hacer el programa en el que España se vuelve a abrazar y a besar y no se muere nadie. Pues sí, ojalá que lo veamos pronto y ojalá que lo, vamos, pues ojalá que todo esto termine lo antes posible porque yo creo que sería lo más bonito para todos y hacer ese programa que tantas ganas tenemos, ¿no? De decir, mira, Sí. vengo aquí a hablar de deporte y ya está, Sí, porque no tengo que hablar de coronavirus. Sí, una de las imágenes más emocionantes, y las hemos tenido muy distintas a lo largo de todo este tiempo y las que nos quedan por ver, ¿no? Bueno, sin duda los ancianos nos conmueven hasta límites que no pensábamos que nos conmoverían, ¿no? Pero una imagen que nos llegó de Wuhan, en el que una madre bajaba de un autobús, había estado confinada no sé cuánto tiempo, 70 y tantos días, y se encontraba con su hijo. Y no la reconocía porque ella iba con mascarilla, bajaba un montón de gente del autobús y el niño estaba esperándola y corrió hacia ella hasta darle un abrazo. Mira, de verdad que esa imagen es la que resumirá el fin de las hostilidades, si queremos utilizar la terminología bélica, que esto habrá acabado, cuando de verdad nos podamos dar un abrazo sin miedo a morirnos, coño, a contagiarnos. Estoy deseando que eso ocurra. ojalá que lo veamos pronto, ¿eh? Y ojalá Sí, que podamos abrazarnos y valorar las cosas que hacíamos antes que ahora no hemos podido hacer y que muchas veces hemos infravalorado por la cotidianidad y por todo lo que hemos hecho en el día a día. Pues Sonsoles, que ha sido un placer compartir este ratito de radio contigo, que pues he tomado el aperitivo y viéndote y ahora meriendo figuradamente porque no puedo comer nada porque si no, no me van a entender la gente, pero lo hago también contigo y lo dicho, que gracias también por la labor que estáis haciendo, que es muy importante la de poder entretener y ayudarnos a sí. sobrellevar de la mejor manera este confinamiento y que ojalá compartamos otra charla más tranquila, más pausada y más para no hablar de coronavirus, ¿vale? Gracias, Pablo, y también a vosotros. Ánimo por seguir ahí, seguir informando a vuestros oyentes y que sigamos todos bien. Un abrazo muy fuerte, Sonsoles, muchas Un gracias. abrazo. Chao. 29 sobre las 8 de la tarde en este marcador de Radio Marca. Hoy con Sonsoles Onega, periodista ahora en Telecinco, en Ya es Mediodía, todas las mañanas entreteniendo y apoyando a la gente. El coronavirus como tema, pero también ya lo sabes que nos encanta hacértelo lo más llevadero posible. Y en este marcador de Radio Marca tenemos ese objetivo.